Hasta uno es más fácil ubicarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hemos visto en estas sesiones es desde el punto de vista del virus, en último término, las capacidades que tienen los virus, las herramientas que tienen los virus para llevar a cabo la infección y, bueno, y la diversidad que existe también dentro o entre cada una de las distintas especies virales. Ahora, la idea de la sesión de hoy día, que la infección de los virus en los hospederos, da cuenta cómo esto se expresa en términos de infección viral. ¿Ya? Y como vamos a ver, entonces hay diversidad importante, o cómo se expresa esta diversidad de los virus en la infección, como por ejemplo en el tropismo, en el daño tisular, y en último término en el cuadro clínico. Okay. La primera diferencia en términos de la infección producida por las distintas especies virales está en el tipo de infección. La gran mayoría, como adelantamos en la sesión anterior, van a generar una infección aguda. Esto quiere decir una infección limitada en el tiempo, en el cual el virus entonces va a infectar al hospedero. Aquí lo que estamos viendo es la cantidad de millones, ¿ya? Cantidad de virus en el tiempo. Entonces va a haber una multiplicación del virus en el hospedero de distintas características, depende de cada especie viral, que va a aumentar en el tiempo hasta que finalmente va a llegar a un pic y posteriormente el virus va a ser eliminado. Ahora, en algunos casos esta primoinfección protege al hospedero de por vida. Sin embargo, en otros casos el individuo va a sufrir reinfecciones posteriores, ¿ya? Y eso es lo que, bueno, se busca de intervenir a través de vacunas o vacunaciones sucesivas, con boosters sucesivos. A priori, con lo que ya saben de los virus, ¿qué podríamos decir o qué características deben tener aquellos virus que provocan una única infección en la vida del individuo a aquellos que provocan reinfección? ¿Qué características distintas deberían tener esos virus? ¿Por qué hay algunos que provocan reinfección y otros no? Normalmente los virus que provocan reinfecciones son virus de alta variabilidad antigénica, ¿ya? Y por lo tanto los individuos se infectan y posteriormente desarrollan una respuesta inmune que los protege de forma eficiente contra esa variante, ¿ya? O sea, esa variante antigénica. Sin embargo, si hay mucha diversidad antigénica en esa especie viral, en algunos casos no los va a proteger frente a la reinfección.
Y por lo tanto, los que se infectan una única vez normalmente son contra virus altamente conservados. Y por lo tanto, la antigenicidad que poseen los distintos aislados de campo es muy similar a la primera infección y por lo tanto la respuesta inmune general inicialmente va a proteger contra todas las otras infecciones posteriores. Bueno, eso nuevamente va a estar dado por la característica. Ahora, el hecho causal de infección aguda y no persistente o crónica, obviamente está determinado por la genética del virus. El virus está diseñado para generar una infección aguda. Profe, ¿en qué se diferenciaba, pregunta Antonio? ¿En qué se diferenciaba aquí? ¿En qué se diferenciaba? Los virus que provocan la infección, las infecciones y las reinfecciones. Ahí, me imagino. También quedé colgado. Yeah. Sí. Hay algunos virus que infectan a los hospederos, el hospedero desarrolla respuesta inmune y nunca más se infecta con el mismo virus. O desarrolla una enfermedad a partir de ese virus. En cambio hay otros que se infectaron con el virus y posteriormente se vuelven a infectar con el mismo virus y en algunos casos desarrollan enfermedad también. Y eso va a estar dado principalmente, la diferencia, debido a la variabilidad antigénica de ambos virus. ¿Ya? Los virus muy conservados antigénicamente, como los virus ADN, en general, los aislados entre sí no tienen mucha diferencia antigénica y por lo tanto la respuesta inmune que se generó los va a proteger a los individuos frente a otros aislados, a otras infecciones. En cambio, los virus ARN, que son muy variables, y eso incluye su antigenicidad, van a evadir esa respuesta inmune que generó el hospedero y por lo tanto van a generar nuevas infecciones y si esa infección es lo suficientemente exitosa, una enfermedad. Pero en ¿cuál caso sería, por ejemplo, un virus que tiene alta variabilidad antigénica en este cuadrito? Un pestivirus, por ejemplo. Un virus ARN... ¿Sería latente? ¿Cómo? ¿El tipo sería latente, aguda? No, estamos hablando solamente de infecciones agudas. La diferencia es que algunas sufren sucesivas infecciones agudas y en otros casos no. Sufren una sola infección aguda en su vida y posteriormente que ya quedan protegidas para hacer. Ok. Ahora, la infección aguda es la que generan la mayoría de los virus, con variaciones en términos de reinfecciones posteriores o no, pero siempre una infección aguda. Y hay otras especies virales que van a generar infecciones persistentes, es decir, el individuo se infecta y nunca elimina la infección viral. Pero queda infectado de por vida. ¿Ya? Y eso porque el virus está diseñado para hacer eso. El ejemplo característico son los retrovirus. Los retrovirus permanecen de por vida en el individuo y por lo tanto el individuo queda con una infección persistente. El ejemplo ahí típico son los retrovirus. ¿Por qué? Porque los retrovirus dentro de su ciclo infectivo que explica esta persistencia poseen un mecanismo que los otros no poseen. ¿Cuál será el de los retrovirus? ¿Qué mecanismo tiene el retrovirus dentro de su ciclo infectivo que explica eso? Se insertan en el cromosoma. Sí, exacto. Cuando se entra al interior de la célula, se va al núcleo y su genoma, que era RNA de hebra simple, lo convierte en DNA de hebra doble y lo inserta, lo integra en el cromosoma celular. ¿Ya? Y por lo tanto, el sistema inmune no es capaz de detectarlo y eliminarlo. Y eso es porque el virus está diseñado para eso. Y por lo tanto, por ejemplo, inmunodeficiencia felina, una vez que hace eso, está permanentemente eliminando, generando nueva progenie y por lo tanto siempre se puede detectar al virus. Porque acuérdense que lo que estamos mostrando acá es presencia de virus infeccioso en el tiempo de vida del animal. ¿Ya? Nunca deja de detectarse virus. Y la otra variante de infección es la que desarrolla específicamente el virus herpes,
que también genera una infección persistente, ¿ya? Debido a que en ese caso herpes no integra su genoma en el cromosoma, pero sí lo mantiene en el interior de la célula, como un episoma. La diferencia está en que acá no se detecta el virus permanentemente en el tiempo, como se ve acá. A la primera infección, una gran cantidad de virus, después deja de detectarse virus hasta que nuevamente el virus produce viriones y así sucesivamente. Y por lo tanto es una infección persistente, pero no hay detección de viriones de forma constante, que son los eventos en este caso de reactivación viral. Entonces, ya tenemos diferencia en términos de la infección, ¿ya? ¿Qué tipo de infección? Y por lo tanto, cuando analizamos una determinada enfermedad viral, este es un punto de vista súper importante, porque en algunos casos un animal seropositivo va a tener un determinado significado clínico y en otros casos va a ser diferente. Por ejemplo, un animal seropositivo de un virus que provoca una infección aguda, ¿qué información nos entrega? ¿Qué nos dice? Anticuerpos positivos. Ese individuo experimentó en algún momento de su vida una infección, pero en casi el 100% de los casos ya no está cursando la infección. ¿Ya? Sin embargo, en este otro caso, volvemos a la inmunodeficiencia felina y es cero positivo, sabemos que está infectado. ¿Ya? Y por lo tanto, esa sola, digamos, detección ya nos va a indicar entonces cómo tratar ese animal y qué medidas habría que tomar. Ok, si analizamos, independiente de que sea una infección aguda, una infección latente, una infección persistente, todas las infecciones virales en un hospedero tienen que cursar con algunos de estos pasos y otros son optativos, o pueden estar presentes o no, dependiendo de si la infección es sistémica o localizada. Entonces, una segunda diferencia que surge en la infección viral de un hospedero es la diseminación de la infección viral. El virus, obviamente, si infecta a un hospedero, se va a multiplicar en algún tejido. Normalmente en los sitios de entrada que tiene ese virus. Y por lo tanto, lo que está en azul es lo que comparten todas las infecciones virales y lo rojo que puede estar o no presente y depende entonces de cada uno. Entonces, el virus va a ingresar al hospedero para localizar la molécula blanco, se va a multiplicar en él, ¿ya? En lo que se denomina la multiplicación primaria, que es la infección y multiplicación viral en el sitio de entrada al hospedero. Y por lo tanto ahí va a haber una primera amplificación de la cantidad de virus original. Y posteriormente, una vez que se multiplica en las primeras células que el virus infecta, viene el proceso de diseminación viral, ¿ya? En el cual el virus entonces empieza a infectar a la totalidad, si es que el sistema inmune no lo impide, de las células que componen su tejido blanco. Ya sea el tracto respiratorio, los virus respiratorios, tracto digestivo, los virus digestivos, etc. Okay. Entonces, los virus que hacen una infección localizada, como puede ser rotavirus, ¿cierto? Un cuadro digestivo, el virus se va a cumplir todas estas etapas. Va a infectar los enterocitos, los va a destruir, luego se va a diseminar en todas las células, digamos, accesibles o susceptibles del tracto digestivo, y posteriormente se va a eliminar.
¿Por qué? Porque el rotavirus hace una infección aguda. Y todo el proceso de infección lo llevó a cabo en ese sitio, solo en el tracto digestivo. Así como influenza lo hace en el tracto respiratorio. Y por lo tanto, ahí no hay multiplicación viral secundaria. ¿Ya? Solamente cumple con la multiplicación viral primaria. Ahora, hay dos mecanismos posteriores, luego la diseminación, multiplicación, que también cumple todos los virus patógenos, que es la evasión de la respuesta inmune de los pedidos. Todo virus patógeno posee mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmune, si no, sería controlado rápidamente. Es la principal diferencia que tienen los virus patógenos de los virus apatógenos. Los virus apatógenos no tienen mecanismo eficiente de evasión de la respuesta inmune de los hospederos y por lo tanto, al no tener esta capacidad, ¿qué etapa de estas que hemos visto aquí? Entonces se ve dificultada en el virus. Que implica que sean apatógenos. La entrada del virus al organismo, la multiplicación, ¿cuál? La diseminación. ¿Ya? Porque en condiciones naturales, cuando el virus no posee un mecanismo de evasión de respuesta inmune, la infección de la célula va a generar una respuesta inmune antiviral. Respuesta inmune adaptativa, o sea, respuesta inmune innata, que va a preparar, va a alertar a las células vecinas y por lo tanto va a frenar la multiplicación viral. Y por lo tanto los virus patógenos tienen mecanismos propios, que no es el tema de ahora, pero que en último término eliminan o mitigan esta respuesta antiviral que permite que el virus se disemine. Que pese a haber infectado células, no se generó la respuesta inmune antiviral que frene la diseminación de los virus. Bueno, entonces, evade la respuesta inmune, siguiendo con los virus patógenos. ¿Sí? Creo que no entendí cuándo había una multiplicación viral secundaria. Vamos por ahí. Ok, entonces los virus que hacen infección localizada llegan, se multiplican, frenan la respuesta inmune y por lo tanto se diseminan y el daño tisular generado va a generar la enfermedad. Hay otros virus que son los que hacen la infección sistémica, Llegan a los mismos sitios de entrada, se diseminan, pero adicionalmente a eso, tienen la capacidad de atravesar esta barrera inicial, tracto respiratorio, digestivo, por donde entraron, y se diseminan por distintas vías, dependiendo nuevamente del virus, por vía sanguínea, por vía nerviosa, etc. A todo el individuo, ¿cierto? Por eso es una infección sistémica. Y entonces, producto de esto, van a llegar a un segundo órgano blanco. No el que está en el sitio de entrada, sino que uno está a distancia. En el caso, por ejemplo, virus rabia, que hace infección sistémica, la rabia canina, el sitio de entrada es normalmente muscular. El virus, por lo tanto, va ahí, en los miocitos, generar multiplicación primaria, pero posteriormente el virus hace infección sistémica. En este caso, no por vía sanguínea, sino que por sistema nervioso. ¿Ya? Y finalmente, como ya sabemos, va a llegar al sistema nervioso central, que no es el sitio de entrada, ¿cierto? Y ahí va a infectar a la célula y va a llevar a cabo un segundo round de multiplicación viral en un sitio distinto al lugar donde entró el virus. Y por lo tanto, eso es o corresponde a la multiplicación viral secundaria, es decir, la multiplicación viral en un sitio distinto al sitio de entrada. Normalmente esto conlleva, en el caso de los virus que hacen infección sistémica, dos periodos de epidemia, los que hacen diseminación sanguínea, ¿no? En este caso. En el cual la epidemia primaria, entonces,
es producto de la multiplicación primaria y la epidemia secundaria, producto de la multiplicación secundaria. ¿Bien? Bueno, tanto los virus que hacen infección localizada como los que hacen infección sistémica, para completar esta etapa de la infección del hospedero, similar a lo que ocurre con el ciclo infectivo, tienen que salir de los hospederos, ¿cierto? Porque si no pudieran salir, quedarían confinados y la muerte del hospedero significaría entonces la muerte de ese virus. No se podría mantener en la población. Y la salida entonces de la progenie viral desde el individuo constituye el fin del ciclo infectivo del hospedero. En algunos casos es sencillo. Los virus que hacen infección localizada entran y salen por el mismo lugar. Sin embargo, los virus que hacen infección sistémica no siempre ocurre eso. En algunos virus entra por un tejido y sale por otro tejido. Nuevamente depende de cada uno. ¿Profe? ¿Sí? No entendí la multiplicación secundaria. ¿Puedo volver a repetirlo? La multiplicación secundaria ocurre en un tejido blanco distinto al sitio de entrada del virus al organismo. ¿Ya? En este caso, de virus rabia, el sitio de entrada es miocito, tejido muscular, y por lo tanto cuando el virus ingresa, se multiplica ahí, y eso es la multiplicación primaria, porque se multiplicó en el sitio de entrada del virus al hospedero. Luego el virus se disemina, en este caso vía sistémica, llega a otro tejido, en este caso un sistema nervioso central, y nuevamente ahí reconoce a esas células como célula blanco, se une, ingresa, se multiplica, y por lo tanto ahí hay un nuevo síntesis de viriones. Y por lo tanto, eso corresponde a la multiplicación secundaria. ¿Ya? Son dos rounds, digamos, de infección viral. Ok. ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Ay, creo que yo tampoco había entendido la diferencia entre los virus infecciosos persistentes y los crónicos. Los persistentes no siempre se detectan. Esto. Sí. No es que sean virus persistentes o virus crónicos. No, son infecciones, tipos de infecciones. ¿Ya? Tú dices entre la diferencia entre este y este. Sí. Claro, lo que pasa es que hay dos tipos de infecciones, a grandes rasgos. Las que el virus infecta y se elimina, pero eso no evita que se pueda volver a infectar, ¿ya? Son las reinfecciones. Y hay otros virus que infectan y una vez que infectan se quedan para siempre. Nunca se eliminan. Ahora, dentro de esas infecciones persistentes hay dos subgrupos. Una es que el virus infecta, se queda para siempre, pero siempre está produciendo virus. Y hay otros en los cuales produce virus, en otros momentos no produce y así. ¿Ya? Que son, este caso en particular de virus herpes, que eso es lo que hace. Produce partículas virales y hay momentos que no produce. ¿Ya? Porque el virus está diseñado. Y hay otros que no, que siempre están produciendo virus como los retrovirus. ¿Ya? Ok. Entonces, los virus se tienen que preocupar dentro de su ciclo de vida, digamos, entonces, de acceder a los lugares que corresponden al sitio de entrada. ¿Qué requisitos debe tener el sitio de entrada, entonces? De acuerdo a lo que hemos visto. Para un virus X. Que tiene que tener receptores específicos. ¿Ya? Y por lo tanto, porque al virus per se que tenga receptores no es tan importante. Pero ¿qué es lo que busca a través de eso? Una célula susceptible. ¿Y qué significa eso? Que tenga los mecanismos para que se multiplique. Exacto. Ese es el objetivo del virus. Llegar a una célula que le permita multiplicarse. ¿Ya? Y obviamente para eso necesita que tenga receptores y todo eso. Pero necesita llegar a un tejido en el cual el virus se puede multiplicar, por lo tanto sean células permisivas. ¿Ya? Y posteriormente, una vez que se multiplica y logra su objetivo, ¿cuál sería el segundo objetivo a lograr con el virus? Que la célula sea permisiva.
que sabe que permite la propagación Claro, propagación de esa eso en términos de multiplicación. Sí. Se multiplicó. ¿Cuál es el otro gran objetivo del virus ahora? que no lo pilla. Salir del hospedero. Sí, sí, ¿Ya? Salir. Porque de ahí saliendo queda nuevamente libre para repetir el proceso. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la primera etapa entonces es la llegada a los sitios de entrada, a la célula permisiva. Nuevamente aquí entonces hay diversidad, porque dentro de los virus animales la ubicación de las células permisivas es bastante diversa. Dentro de su proceso evolutivo hay algunos virus que han optado por un tipo celular y otros por otro. Y por lo tanto, lo que podemos decir, los hechos, digamos, indican que los sitios de entrada comparten algunas características comunes, como ser, la mayoría de ellos, están en contacto directo con el medio externo. ¿Ya? Normalmente estos sitios de entrada preferentemente tienen un segundo criterio de selección por los virus, además de estar en contacto con el medio externo, que es que esos lugares tengan células permisivas en contacto directo con el medio ambiente, ¿ya? Accesibles directamente. Hay otros que no es así. Por ejemplo, la piel. ¿Ya? La piel está en contacto con el medio ambiente, pero son refractarias a la infección viral. ¿Por qué? Porque tienen una cubierta bastante, digamos, inaccesible a la entrada del virus. ¿Ya? Y por eso la piel sí es un sitio de entrada también, pero no es prioritario para los virus. Solamente hay algunas pocas especies virales que la ocupan, o papiloma. O bien, ocupan la piel, pero en realidad son transmitidos por un vector. ¿Ya? Por ejemplo, el uso de mosquito, de garrapata, en el cual este vector es capaz de entonces inocular el virus a través de esta barrera. ¿Ya? Pero la gran mayoría de los virus animales van a ingresar por vía respiratoria y por vía digestiva. ¿Ya? Y algunos pocos por conjuntiva y también por vía urogénica. Pero la gran mayoría vía digestiva y vía respiratoria. Y por eso incluso los virus, una forma de clasificarlo es hablar de los virus respiratorios o los virus digestivos, ¿cierto? Porque ingresan y provocan una enfermedad por esos tejidos. Bueno, lo que nos indica esta pirámide es algo que de repente obviamos, ¿cierto? Es que no toda exposición, o sea, no todo contacto de un virus con un tejido susceptible va a conducir a una enfermedad. ¿Por qué? Porque para que haya una infección exitosa de un virus patógeno y por lo tanto que provoca enfermedad, tiene que cumplirse algunas condiciones. Esas condiciones es que haya una carga viral mínima. ¿A qué nos referimos con carga viral mínima? Un cierto número, una cierta cantidad de virus mínimo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el hospedero va a presentar barreras frente a la infección viral. Barreras químicas, barreras físicas, barreras biológicas. ¿Ya? Y por lo tanto, un virus en la práctica no va a poder generar una infección exitosa porque las barreras los van a eliminar. ¿Ya? Ahora, esta carga viral mínima es variable, ¿ya? Entre cada especie viral. No podemos decir, mira, mínimo se requieren 100, porque en algunos necesitan menos de 100 y en otros necesitan mucho más que 100. ¿Ya? ¿Qué podrá estar determinando esta variabilidad? ¿Cuáles serán los virus que necesitan una carga viral menor? ¿Ah? Son todos infecciosos. ¿Lo que se repite más rápido? No necesariamente. Porque estamos hablando de que
digamos, la carga viral está determinada por la capacidad del virus de superar las barreras que los hospederos le ponen. Los que infectan localmente. No, porque eso ya va a influir, o sea, ya el virus va a haber generado infecciones. ¿No tiene que ver con la envoltura? ¿O con más envoltura más fácil? Por ahí, por la estructura y la particularidad. En general, los virus más compactos, más estables, necesitan una carga viral menor. Ejemplo de ello son los virus digestivos. En general, los virus digestivos son virus sin envoltura lipídica, son virus pequeños y por lo tanto su infecciosidad es difícil eliminarla. ¿Ya? Y por lo tanto las barreras que el hospedero le coloca no evitan que el virus deje de ser infeccioso y por lo tanto puede llegar a las células blancas y generar la infección y posteriormente la enfermedad. ¿Ya? Entonces en general los virus más pequeños, más estables, sin envoltura lipídica, son los que van a necesitar una carga viral menor que aquellos virus más grandes, con envoltura lipídica, que en general necesitan más de ellos. ¿Ya? Pero bueno, el punto principal es que hay requisitos que los virus deben cumplir, ¿cierto?, para que ocurra una infección exitosa. La primera es llegar al sitio de entrada. ¿Ya? Y por eso los virus, en muchos casos, se eliminan por lugares y por vías que le permiten finalmente acceder a estos sitios de entrada. Y estos requisitos entonces va a ser generar una carga viral mínima, detectar y entrar en contacto con las células permisivas y generar una respuesta antiviral de poca eficiencia. Entonces hay algunas características integrales al virus, capacidad de evadir la respuesta inmune, y otra del ciclo infectivo viral, ¿ya?, de tal manera de garantizar que se cumplan estas condiciones. Por ejemplo, los virus digestivos normalmente se transmiten por aguas contaminadas, por alimentos contaminados, de esa manera acceden, ¿ya?, a los hospederos. Y por lo tanto, son virus muy estables en el medio ambiente, son virus que se eliminan en gran cantidad, porque la principal dificultad que va a encontrar ese virus para encontrar otro hospedero va a ser mantener su infecciosidad en el medio ambiente. ¿Ya? Y por otro lado, evitar el efecto de dilución que ocurre en el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, eso, ¿cómo lo supera? Generando mucho virus y siendo muy estable. ¿Ya? Bueno, y así cada virus evolutivamente ha buscado adaptarse a las condiciones que enfrenta para acceder a otro hospedero. En el epitelio respiratorio se cumplen las dos condiciones que habíamos dicho inicialmente. Es un sitio que está accesible directamente al medio ambiente, ¿cierto? Todos tenemos que respirar en algún momento. Y lo otro es que las células están expuestas directamente. Cuando decimos expuestas directamente, significa que tienen sus receptores, digamos, expuestos. Y por lo tanto, si el virus ingresa por vía aérea, y llega finalmente a las células, va a encontrarse con los receptores. No va a haber una barrera infranqueable, digamos, como es la vida. Sin embargo, eso no impide que el hospedero sí coloque barreras, como la barrera mucociliar, ¿ya?, en este caso. Sin embargo, es poco eficiente para eliminar a los virus, es más bien eficiente para las partículas de mayor tamaño, mayores de 10 micrones, ¿ya? Por lo tanto los virus, este movimiento no lo afecta. Sin embargo, este mucus no es solo mucus, sino que tiene algunos compuestos químicos, lectina, surfactantes, cianoglicoproteína, etc., que lo que hacen es unirse a las proteínas del virus y lo bloquean. ¿Ya? Son como una suerte de anticuerpos inespecíficos. ¿Ya? Y por lo tanto, hay algunos de los virus que llegaron ahí que son eliminados. Y por eso esta carga viral mínima.
Por otra parte, bueno, entonces esta sería una barrera física, esta otra serían barreras químicas y también barreras biológicas, en el cual hay tejido linfoide local, en el cual hay macrófagos, células fagocíticas que están también barriendo, digamos, y eliminando a los virus que lleguen a ese lugar. Bueno, los virus entonces tienen que superar todo esto. Cuando vimos el ciclo infectivo dijimos que normalmente se unen a polímeros con carbohidratos de tal manera de fijarse y posteriormente entonces aumentar su concentración local y finalmente entonces encontrar receptores e interesantes. Dentro de este grupo de virus que infectan o que ocupan este lugar como sitio de entrada, hay algunos que hacen infección localizada, es decir, confinados al sistema respiratorio, como influenza equina, influenza porcina, y hay otros que lo ocupan como sitio de entrada, pero posteriormente se disemina a otros tejidos. Y en este caso tenemos virus herpes en general. ¿Ya? Virus herpes es un virus pantrópico porque no solamente infecta células del tracto respiratorio, sino que infecta otros tipos celulares, como por ejemplo las células del sistema nervioso. En el caso de herpes, por ejemplo, herpes equino en este caso, bueno, este herpes equino en particular es un poco diferente a otros herpes que ingresan por vía respiratoria, porque hay dos especies virales de herpes que tienen un comportamiento biológico diferente. Por ejemplo, el herpes equino 1, que aparece aquí en púrpura, y el herpes equino 4, que aparece en verde. Ambos son capaces de atravesar el epitelio respiratorio. Esa es una característica que poseen todos los virus que hacen infección sistémica. ¿Ya? Se multiplican en el tracto respiratorio, pero posteriormente entonces superan esta barrera y van a ser transportados, ya sea por vía activa o pasiva, a otro tejido. En este caso, el herpes equino 4 accede al trigémino, infecta las células nerviosas y ahí hace latencia. ¿Ya? Ahí se mantiene el virus de por vida del animal. ¿Ya? Como vimos que hacía los virus herpes. Sin embargo, el herpes equino 1 también atraviesa el epitelio, pero este sí es capaz de hacer infección sistémica. ¿Ya? Y es responsable de problemas neurológicos y problemas, digamos, reproductivos. Entonces, hay diferencias incluso dentro de una misma familia viral. Sin embargo, en ambos casos son capaces de atravesar el epitelio y ir a generar una multiplicación secundaria en otro lado. Okay. La otra vía de entrada principal de los virus animales es el epitelio gastrointestinal. Nuevamente, bueno, uno trata de reconstruir por qué los virus, digamos, explicar un hecho. Ese es un hecho. Hay una gran cantidad de virus que ingresan por vía digestiva. Pero también cumple con las dos características anteriores. Es de fácil acceso, ¿cierto? Porque al ingresar agua contaminada, alimentos contaminados, todos los animales tienen que tomar agua, ¿cierto? Y alimentarse. Entonces, es una vía que sí o sí va a acceder a estas células. Y por otro lado, las células del tracto gastrointestinal también están expuestas directamente a la infección viral. ¿Ya? También tienen sus receptores en contacto directo. Ahora, se ha visto que no todas las células del tracto gastrointestinal tienen la misma permisividad a la infección viral. ¿Ya? La mayoría de las infecciones virales van a ocurrir en el tracto, digamos, digestivo posterior, principalmente en el intestino delgado. ¿Ya? La cavidad oral, esófago en general, son refractarias a la infección viral.
probablemente por un diseño estructural, están más protegidas a la acción de las enzimas y del pH local, y por lo tanto están más, digamos, aisladas del medio ambiente. En cambio, el intestino no. El intestino está más expuesto y hay las células están más disponibles para ser infectadas. Nuevamente hay barreras contra la infección viral, como la baja acidez, muco, enzimas digestivas, etc. Eso es un ambiente mucho más hostil para las partículas virales. Y eso explica entonces la característica que tienen los virus digestivos. Cuando uno va a los virus que ingresan por vía respiratoria, hay muchos virus que tienen, por ejemplo, envoltura lipídica. ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales del tracto respiratorio no son tan agresivas para el virus. A diferencia de lo que ocurre en el tracto digestivo. ¿Ya? Aquí hay bajo pH, hay proteasa, hay lipasa, hay una serie de enzimas que van a degradar o alterar la partícula viral. Entonces, en tracto respiratorio, por ejemplo, hay virus por envoltura lipídica que ingresan por ahí, virus desnudos que ingresan por ahí. Sin embargo, en tracto digestivo son todos virus que, no digamos todos, pero la gran mayoría son virus que no poseen envoltura lipídica. Justamente porque eso les permite resistir de mejor forma este ambiente hostil y mantener su infecciosidad. ¿No? Nuevamente, los virus que ingresan por esta vía, hay algunos que hacen infección localizada y hay otros que hacen infección sistémica. ¿Ya? Incluso hay algunos virus que ocupan el intestino o el tracto digestivo como vía de salida, ¿ya? Y no de entrada. Pero, ¿por qué? Como les decía antes, hay algunos virus que luego que se multiplican, los virus que hacen infección sistémica, tienen que salir. Y algunos que salen por lugares distintos por donde entrar. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? No entendí lo de las células refractarias en la cavidad oral y esófago. Que el tracto respiratorio o los distintos tejidos, digamos, no son homogéneos. Tienen diferencias estructurales. Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, los virus respiratorios, no todos los virus van a ingresar por el mismo lugar. Hay algunos virus que hacen una infección del tracto respiratorio alto, por ejemplo. ¿Ya? En cambio, hay otros que infectan las células del tracto respiratorio bajo. Hay diferencias, porque no son los mismos tipos celulares. ¿Ya? Sin embargo, ahí en el tracto respiratorio es más homogéneo en términos de las condiciones que tienen esas células. ¿Ya? Aunque hay algunos virus que igual se han especializado en distintas zonas del tracto respiratorio. En el tracto digestivo ocurre lo mismo, pero es más marcada la diferencia. ¿Ya? Aquí, en la cavidad oral y en el esófago, prácticamente no hay virus que lo ocupen como sitio de entrada. ¿Por qué? Porque como es un ambiente mucho más extremo, digamos, en términos de pH, de actividad enzimática, qué sé yo, sobre todo la zona anterior del tracto digestivo, entonces las células están más protegidas. Se protegen, digamos, de la acción del ambiente que hay ahí, y por lo tanto, esas células están menos expuestas frente al ambiente externo. Entonces, los virus les cuesta más. Entonces, en cambio, las células del tracto digestivo más distal, como es el intestino, no, ahí las células, al contrario, tienen que absorber nutrientes, tienen que absorber una serie de cosas, el ambiente no es tan hostil y por lo tanto las células están más accesibles, están más en contacto directo con el medio externo. Entonces, de contrapartida, los virus pueden entonces encontrar más fácil los receptores de las células de ingresar. ¿Ya? A eso se refiere. Que hay heterogeneidad, pero en el tracto digestivo más extremo y hay zonas que prácticamente no se ocupan como sitio de entrada de infección viral. No es homogéneo. La piel es otro sitio de entrada, pero como decíamos al principio, mucho menos ocupada. Aquí tenemos un caso de papiloma, ¿cierto?
que es un virus que genera multiplicación de las células de la dermis y que infecta no solamente a bovinos, sino que también está presente, por ejemplo, en caninos, también es relativamente frecuente encontrarlo. Sin embargo, es un sitio de entrada bastante hostil para los virus y por eso hay muy pocas familias virales que lo ocupan. Y los que lo ocupan entonces se debe más bien a un daño, aprovechan digamos, un mecanismo de entrada no natural. Ya veíamos que, por ejemplo, West Nile y una serie de enfermedades hemorrágicas, lo que ocupan es un vector biológico. ¿Ya? En este caso un mosquito que inocula al virus a través de la piel, como en el caso de los equinos, que no es hospedero natural, es un hospedero terminal. En el caso de un hospedero terminal es aquel que se infecta, permite la multiplicación del virus, sin embargo no es capaz de transmitir el virus a otro individuo de su especie. ¿Ya? Por eso se llama un hospedero terminal. Se infecta, el virus se multiplica, incluso se enferma, pero sin consecuencia para los otros individuos de la especie, y por lo tanto no permite la mantención, en este caso del virus, en ese grupo de individuos. Nuevamente tiene que ser otro mosquito que venga e infecta a otro. Y en el caso del papiloma, no hay un vector biológico acá involucrado, pero sí hay un vector mecánico. El virus ingresa a través de abrasiones en la piel. Normalmente por problemas de cierre de predio, entonces se generan abrasiones en la piel y ahí el virus entonces es capaz de acceder a las células de la dermis, ¿cierto? Y acceder a él. ¿Sí? Con abrasión se refiere como una herida, algo así. Claro, un daño en la estructura de la piel. Y por lo tanto ahí se expone a las células que normalmente no estarían expuestas. Bueno, ¿y cuál es la principal diferencia? En el caso anterior eran todas, tracto digestivo, tracto respiratorio, células epiteliales no queratinizadas, ¿ya? Es decir, que no tenían esta cubierta impermeabilizante. En cambio aquí, claro, la estructura de la piel son células epiteliales queratinizadas, es decir, aisladas por una barrera física. Y hay que romper esa barrera para que sea accesible. Y por lo tanto tenemos la queratina como principal barrera en este sitio de entrada, pero además otras características como acidez, ácidos grasos, la barrera biológica que impone el sistema inmune, etc. Okay. Hay otras rutas, sí, pero son mucho menos frecuentes. ¿Ya? El epitelio genital, también son células que están expuestas, con herpes, papiloma, también ingresan por esta vía. La conjuntiva, que ocupa, por ejemplo, virus herpes, adenovirus, en general virus que acceden por vía respiratoria, también en muchos casos acceden vía conjuntiva. Y se multiplican, y generan daño, erosiones, y por lo tanto sí es una vía, pero también está muy limitada en términos de diversidad de especies que ingresan por esa vía. Ya, ¿alguna pregunta antes de entrar a la otra para un rato? ¿Todo claro? Perfecto. Entonces, 3:30. Sí.
Bien. Bueno, luego que el virus o los virus ingresan al hospedero por los lugares que ellos evolutivamente, digamos, seleccionaron, ¿qué va a ocurrir? Ingresaron, qué sé yo, por vía respiratoria. ¿Cuál es la siguiente etapa? Diseminación, Antes de eso. multiplicación primaria. Multiplicación primaria. Entonces el sitio de entrada, ya dijimos, tiene dos condiciones: esté en contacto con el medio ambiente y también que permita la multiplicación viral. Son las dos condiciones que el virus debe encontrar en ese lugar. Y una vez que se multiplica, entonces se queda allí, diseminándose, ¿cierto? Pero en ese mismo lugar del sitio de entrada, o bien, si es un virus que hace infección sistémica o infección a distancia, debe entonces acceder a esos distintos lugares. En este caso, tenemos el virus de la Ectromelia, que es un virus Pox. ¿Qué características tienen los Pox virus? Que generan vesículas de la ¿Ah? Que generan vesículas de la Sí. Es un virus DNA grande, ¿ya? Que en este caso genera vesícula en la piel. Aquí lo vemos en este roedor, ¿cierto? Que vemos lesiones importantes en distintos sectores de su piel, incluso en la cola, que generan, incluso, como se ve acá en esta figura, el corte de la cola, por la magnitud de las lesiones que va a generar este virus. Bueno, este virus, cuando infecta, ingresa por la piel, multiplicación primaria en ella, y luego es capaz de atravesar el epitelio, llegando al nódulo linfático regional, donde finalmente hace diseminación por vía sanguínea, accediendo entonces a otro tejido blanco, un tejido blanco secundario, que es vaso hígado, donde nuevamente el virus infecta, se multiplica y genera entonces una multiplicación secundaria. Ahora, estos dos procesos, la multiplicación primaria, como el virus se disemina por vía sanguínea, este virus, no todos, va a generar multiplicación primaria, viremia primaria, ¿ya? Y posteriormente, cuando se multipliquen estos órganos secundarios, va a generar entonces una multiplicación secundaria con una viremia secundaria. Pero el virus está en el interior del individuo, ¿ya? Y por lo tanto después tiene que salir del hospedero, y en este caso nuevamente lo hace a través de la piel, provocando las lesiones. Entonces estas lesiones son producto no de la entrada del virus al organismo, al hospedero, sino son provocados por la salida del virus del hospedero. Entonces, una de las condiciones que deben cumplir, así como los sitios de entrada tienen que tener ciertas condiciones, también los virus que hacen infección sistémica deben tener algunas características que los diferencian de los que hacen infección localizada. Y esta característica está basada en la capacidad de atravesar el epitelio, ¿ya? Cualquiera que este sea. En los virus que hacen infección localizada, por ejemplo, el tracto digestivo o el tracto respiratorio, ingresan por la vía vital de las células polarizadas, que son
las que constituyen el epitelio, ¿cierto? Las que están hacia el lumen, hacia el exterior, ingresan, desarrollan toda su multiplicación viral, y vimos en el ciclo infectivo, eso no hay diferencia, pero la diferencia mayor va a estar en la salida del virus desde la célula. Los virus que hacen infección localizada normalmente lo que hacen es lisar la célula, destruirla, y por lo tanto vuelven al lumen, ¿ya? Vuelven al medio extracelular. Y por lo tanto lo que hacen allí es repetir la infección como virus libre, ¿ya? N veces, hasta que el sistema inmune lo controla la infección o bien destruye todas las células permisivas. En cambio, los virus que hacen infección sistémica lo que hacen es una liberación focalizada de las partículas virales, ¿ya? Es decir, tienen la capacidad, como las células tienen distinta composición en distintas zonas de la célula, son capaces de reconocer el área basal de la célula y por lo tanto el virus generado es liberado fuera del epitelio, ¿ya? Hacia la zona basal, como se ve en este esquema. Entonces hay una, como dice acá, una liberación direccional de la progenie viral. Ahora, una vez que llegan a esta zona, obviamente acá el sistema inmune ya empieza a actuar a través de las células fagocíticas, células dendríticas, macrófagos tisulares, etc. Anticuerpos también presentes en el lugar. Y por lo tanto, como segunda condición, además de hacer una liberación focalizada, estos virus deben tener la capacidad de resistir la acción del sistema inmune local. Es decir, las células dendríticas, los macrófagos tisulares, tienen que ser capaces de resistir la acción de este tipo de células. Y por lo tanto, se observa, y eso varía la forma como lo hacen, que, por ejemplo, resisten la capacidad degradativa de las vacuolas que se generan producto de la acción fagocítica, y incluso algunos son capaces de multiplicarse en el interior de estas células. Hay otros que alteran el metabolismo de la célula fagocítica de tal manera que no sea eficiente, etc. Hay una serie de formas en que lo logran, pero el común es que evitan que estas células degraden a la partícula viral y la destruyan. Y por lo tanto, ya sea como virus libre o virus asociado a células, migran al nódulo linfático local y posteriormente entonces acceden en la gran mayoría a vías sanguíneas. Pero deben soportar esta barrera que frena a la gran mayoría de los virus y de los patógenos. ¿Ya? Ahora, esta diseminación, que puede ser por distintas vías, algunas por vía sanguínea, la más frecuente, pero otros pueden ser como virus raro, ya mismo por vía nerviosa, pero son las excepciones. Lo pueden hacer como virus libre o como virus asociado a células. Hay una gran cantidad de especies virales que lo hacen asociado a células, ¿eh? Como cuando lo vimos en el modo de infección a distancia, en el cual dijimos que, por ejemplo, los retrovirus lo hacen asociado a qué tipo celular. ¿Se acuerdan? Cuando se diseminan por vía sanguínea y acceden a células de la mucosa, por ejemplo, asociado al linfocito. ¿Ya? Entonces, aquí hay distintos ejemplos. Unos se diseminan como virus libre, parvovirus, enterovirus, etc. Hay otros que lo hacen asociado a linfocitos, el virus de la enfermedad de Maguette, el virus de la leucosis bovina, que son retrovirus. Hay otros que lo hacen asociado a monocitos, como el distemper, a eritrocitos, plaquetas, etc. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es estar idealmente aislados, ¿ya?, espacialmente, de la acción del sistema inmune. Principalmente los anticuerpos. Porque si van dentro de la célula, los anticuerpos no pueden acceder al virus. Entonces, también hay diferencia acá. Hay algunos que van en el interior de la célula, pero no se multiplican. Y hay otros que adicionalmente, a estar protegidos en el interior de la célula, además se multiplican. ¿Sí?
y por lo tanto hay un efecto de amplificación. Entonces, bueno, nuevamente diferencia entre las distintas especies virales. Un tipo celular muy importante en el control de la diseminación de los virus en los hospederos son los macrófagos y las células dendríticas. Y por lo tanto, hay muchas especies virales que tienen dentro de sus mecanismos prioritarios resistir la acción de este tipo de células. Es como muy habitual, digamos, dentro de los esquemas de dilucidación del mecanismo patogénesis de los virus, estudiar qué efecto tiene la infección viral de un virus X sobre la acción, la función de este tipo de células. Y aquí, por ejemplo, vemos el efecto de la infección viral sobre las células de Kupfer, que son macrófagos específicos del hígado. ¿Ya? Dependiendo de la zona, las células, en algunos casos, tienen distintos nombres. Bueno, ¿qué pasa con las células de Kupfer? Que lo que hacen, su función, es que cuando pasa la sangre, ¿cierto?, por los capilares del hígado, son capaces de detectar la presencia de virus y fagocitarlo e inactivarlo, o sea, destruirlo. Sin embargo, hay virus que, al igual que los macrófagos del ciclo de entrada, no son capaces de degradar, de destruir estos virus, entonces son fagocitados. Sin embargo, el virus resiste la acción del macrófago y posteriormente es liberado y infecta los hepatocitos. Y hay otros que incluso son capaces de multiplicarse en el interior de estos macrófagos, la célula de Kupfer, y una vez que se multiplica, aumenta la cantidad de virus e infecta posteriormente a los hepatocitos. ¿Ya? Entonces, nuevamente ahí hay variabilidad, distintas adaptaciones, pero un factor, y cuando hablamos diciendo que estos virus que hacen infección sistémica deben tener muy desarrollada su capacidad de evasión de la respuesta inmune, bueno, esta evasión de la respuesta inmune no está circunscrita solamente a la acción antiviral de la célula blanco, sino que también a células especializadas, ¿ya?, del sistema inmune, como por ejemplo son los macrófagos. Okay. Otra característica importante para los virus que hacen diseminación vía sanguínea, además de resistir la acción de células especializadas del sistema inmune, está en algunos casos de ser capaces de atravesar los vasos sanguíneos. ¿Ya? Porque claro, una cosa es que sean capaces de acceder a la vía sanguínea y de ahí diseminarse y llegar a todos los tejidos, sino que también después tienen que salir de ahí, sino que deberían constantemente circular. Entonces, hay muchos virus que lo que hacen es ocupar mecanismos propios de las células. ¿Cuál es uno de estos mecanismos? Aprovechar la capacidad que tienen los leucocitos de salir de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Y por lo tanto, el virus, hay algunos virus que van como, ocupan el leucocito como un troyano, digamos, como un caballo troyano. El virus va dentro, el leucocito, entonces cuando sale de los vasos sanguíneos, entonces el virus detecta eso y sale del leucocito. Y así accede a los tejidos que a él le interesa. ¿Ya? Y hay otros que van a provocar daño, a las paredes de las células endoteliales, va a aumentar su permeabilidad y por lo tanto de esa forma el virus ingresa o sale de la vía sanguínea. ¿Sí? Nuevamente ahí dependiendo del virus del cual se trata. ¿Sí? Ahora, esta diseminación que vimos que mayoritariamente los virus ocupan, que es por vía sanguínea, porque es más, digamos, evolutivamente los virus se han adaptado mejor a esa barrera, a esa forma, digamos. No es en un 100% de los casos, hay otros que ocupan el sistema nervioso del individuo, como virus rabia, pero no solamente él, sino que, por ejemplo, herpes, hay muchos virus herpes que hacen cuadros neurológicos, ¿ya? Y acceden no por vía sanguínea, sino que a través del sistema nervioso.
Ahora, habitualmente son algunas cepas, no son todos los virus herpes, normalmente hay un grupo de virus herpes que tienen la capacidad de generar estos cuadros neurológicos. Entonces son capacidades potenciales que en algunos casos se expresa y en otros no. Y virus herpes lo hace de forma centrípeta y de forma centrífuga, es decir, lo puede hacer en un sentido, cuando hablamos del herpes equino, ¿cierto? Lo hace en una primera etapa de forma centrípeta, es decir, hacia el sistema nervioso central, va del epitelio respiratorio hacia el sistema nervioso central y luego de vía centrífuga, en el cual el virus se activa, genera nuevas partículas virales en el sistema nervioso y migra nuevamente al tracto respiratorio. Entonces lo puede hacer en un sentido o en el otro sentido. ¿Ya? Y eso es por la afinidad que tienen algunas proteínas del virus por proteínas celulares. ¿Ya? Y por lo tanto, por esta afinidad proteína-proteína puede ir hacia un lugar o hacia otro. Ahora, por eso el virus herpes lo puede hacer, porque es un virus grande, con un gran genoma que codifica muchas proteínas, entonces puede hacer este switch de comportamiento. Pasar de una infección latente a una infección productiva, ir en un sentido del sistema nervioso central, ir hacia el otro sentido, porque codifica para más de 70 proteínas virales. Entonces, tiene esa capacidad de expresarla en momentos distintos. Otros no, otros virus tienen 4 proteínas y no es mucho lo que pueden variar. ¿Sí? ¿Qué línea de invasión hematógena? ¿Qué era eso? ¿Dónde sale eso? Sí, hematógena es por vía sanguínea. ¿Ya? Entonces pueden ir por vía sanguínea y luego, una vez que llegan al tejido, salir de ahí e infectar el tejido, o bien diseminarse directamente por vía nerviosa. Ok. Entonces, el virus entró, se multiplicó, se diseminó y posteriormente, entonces, para generar la enfermedad, finalmente lo que tiene que hacer es generar daño tisular. ¿Ya? Ese es el origen, o sea, la causa final de la enfermedad, daño tisular. Ahora, este daño tisular, así como el sitio de entrada, es diverso. Los virus, pese a entrar por un tejido, no ingresan todos por el mismo lado, digamos, por el mismo lugar. Igual el daño tisular se va, como es consecuencia de la multiplicación viral, en muchos casos, no siempre. Entonces, la enfermedad va a estar provocada por la pérdida de funcionalidad asociado a esas células que se destruyen. Ahora, en algunos casos, el daño tisular va a ser el responsable directo de la enfermedad, ¿ya? Como en muchos virus respiratorios, ¿ya? Los virus respiratorios poseen distintos tropismos, como dijimos, los rinovirus más bien infectan tracto respiratorio alto y provocan rinitis, ¿cierto? En cambio, el virus respiratorio sincicial más bien tiene una predilección por las células del tracto respiratorio bajo y por lo tanto, obviamente, el tejido involucrado es distinto y ya no va a provocar rinitis, sino que va a provocar bronquiolitis o presentaciones más graves. Y la destrucción va a ser, la destrucción de las células entonces va a hacer perder esas funciones y eso se va a manifestar entonces con una pérdida de la integridad de la capa de mucus, destrucción del epitelio, pero adicionalmente a eso no están solamente los virus, están las bacterias, hay una serie de bacterias patógenas o bacterias oportunistas que van a complicar el cuadro clínico. Entonces nuevamente ahí se desestabiliza el ecosistema que hay ahí y por lo tanto se puede generar una presentación más grande. Profesor, ¿qué significa exudación de fluido? Exudación de fluido es como liberación. ¿Ya? Pero eso también va a depender de la especie viral porque hay algunos virus que se multiplican, destruyen las células y solamente la manifestación clínica va a ser producto de la destrucción celular. Sin embargo, hay otros virus que adicionalmente a eso desregulan
la respuesta inmune natural, como muchos virus de influenza, que van a generar entonces una inmunidad innata exagerada, con un proceso inflamatorio exagerado, y eso entonces va a generar más daño tisular. Entonces se va a sumar el daño tisular de la respuesta inflamatoria, más el daño tisular por la multiplicación viral, y eso obviamente va a generar un cuadro, una enfermedad más grave. De hecho, la gripe española, que provocó millones de muertes en la población humana, y que como condición, situación secundaria, provocó la adaptación de ese virus a los cerdos. La mortalidad está asociada no al daño directo de la multiplicación viral, por la destrucción de las células, sino que justamente a la respuesta inflamatoria de esas células. Entonces ahí hay una serie de variables que van a provocar el daño tisular que explica la enfermedad. Bueno, pero básicamente acá, en la enfermedad respiratoria, hay una suma en distinta proporción, depende de cada virus, entre la destrucción celular provocada por el virus, la respuesta inflamatoria provocada por algunos componentes del virus, ¿ya? Y enfermedades secundarias asociadas debido a la pérdida de la integridad estructural del epitelio. ¿Ya? Influenza equina, por ejemplo, es un virus que hace infección localizada, se multiplica solamente en tracto respiratorio, sin embargo, tiene el condicionante mayor en términos de la gravedad de la enfermedad provocada va a estar en la capacidad de las cepas de alterar en mayor o menor grado la respuesta inflamatoria normal del individuo. No es suficiente, el daño, la destrucción de la lisis celular. En el epitelio gastrointestinal, la enfermedad también va a ser provocada por una alteración de las funciones normales del tejido, ¿ya? Y también va a depender del tipo de célula destruida por la infección viral. Hay también diversidad en el tipo de célula destruida por la infección viral. Por ejemplo, en el caso de rotavirus, que va a generar cuadros diarreicos, con deshidratación y principalmente los cuadros más agudos, pero también desnutrición, si es más prolongado, va a infectar preferentemente si vemos las microvellosidades intestinales, va a infectar a las células maduras, ¿ya? Que son las que están más hacia el ápice de las microvellosidades. En cambio, hay otros virus digestivos como parvo, que van a infectar las células inmaduras, es decir, las de las criptas intestinales, ¿ya? Y por lo tanto, no todo el daño tisular generado por una infección viral tiene las mismas consecuencias, ¿ya? Y por lo tanto, algunas pueden ser más graves que otras. Y por lo tanto, ahí nuevamente hay que conocer el daño tisular provocado para los distintos virus que infectan ese tejido, porque no todas las consecuencias van a tener la misma magnitud. En términos de los virus que provocan lesiones en piel, normalmente este tipo de virus no provocan mortalidad. Fiebre aftosa, por ejemplo, que es un virus súper importante en términos del impacto que tiene la infección, pero no es por la mortalidad que provoca, como podrían ser otros virus, sino que es por las medidas, de control asociadas a la presencia o ausencia del virus en un país determinado. Hay virus que se van a multiplicar, van a generar daño en el tejido y van a provocar distinta gravedad en ese tejido, desde el eritema, que es como el enrojecimiento de la piel, hasta ya lesiones, con daño, destrucción del tejido, como vesículas, pústulas, etc. El caso que escapa de esto es el papiloma, que también provoca una lesión, pero es por hiperplasia, ¿no? Entonces no hay
daño tisular en términos de una vesícula o más grave, sino que más bien un hipercrecimiento manifestado a través de una. En el caso del sistema nervioso central, también hay distintos virus que van a provocar una enfermedad por daño de este tejido. También hay diferencia en términos del tipo celular involucrado. No todas las enfermedades asociadas a daño del sistema nervioso central se asocia a una destrucción de las neuronas, que obviamente sí ocurre, ¿ya? Como por ejemplo provocada por los tocavirus, flavivirus, aquí hay mucha enfermedad hemorrágica también, sino que también puede ser por otras células, como las células de la glía, que son células del sistema nervioso también, pero no tienen la funcionalidad de neuronas, sino que son células, digamos, de sostén, de estructura complementaria. Entonces, hay algunos virus que van a infectar unos tipos celulares, igual que todos los otros tejidos, se han especializado por algunos tipos celulares, y por lo tanto las consecuencias van a ser distintas. Este es un sistema muy importante, muy utilizado por los virus, pese a no ser el sitio de entrada, porque, digamos, en el tracto respiratorio, el tracto digestivo, es como casi obvio, porque es como el primer contacto que tienen los virus con el hospedero. Sin embargo, el sistema hematopoyético no lo es, ¿ya? No es el sitio de entrada. Sin embargo, hay muchos virus que se multiplican acá, provocan daño en este tipo de tejido y por lo tanto la enfermedad provocada por ese virus es por este daño tisular. ¿Ya? Ahora, ¿por qué el sistema hematopoyético está tan, digamos, ocupado para la multiplicación viral? Es porque lo que hablábamos en una clase anterior, el sistema hematopoyético es muy importante para frenar la infección viral. Entonces, si el virus se multiplica ahí, logra un doble objetivo: multiplicarse, que siempre es el prioritario, pero al mismo tiempo, el segundo condición de los virus patógenos, que es evadir la respuesta inmune. Entonces, cuando se multiplican en este tejido, generan viriones nuevos, pero al mismo tiempo, mientras se están multiplicando y alterando la funcionalidad de este tejido, están permitiendo que eso ocurra, ¿ya? Porque están provocando destrucción del linfocito, alteración de la funcionalidad de las células dendríticas, etcétera, que permite al virus que se multiplique eficientemente, ¿ya? Y por lo tanto hay una gran cantidad de especies virales que van por esta vía, ¿ya? Algunos de ellos van a provocar una inmunosupresión transitoria, es decir, mientras el virus se multiplica y genera este daño, la funcionalidad del sistema inmune disminuye, ¿ya? No es una destrucción total, pero disminuye. Sin embargo, hay otros que generan una inmunosupresión permanente, ¿ya? Como los retrovirus, ¿ya? En el cual algunas se demoran bastantes años en generarlo, pero finalmente llegan a ese estado, como los virus de la inmunodeficiencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí hay solamente algunos nomás: filovirus, arenavirus, los pestivirus, los retrovirus, etc., que se van a especializar obviamente también en distintos tipos de células, algunas del tejido mieloide, otros del tejido linfoide, que van a permitir hacer una infección eficiente. Y también están aquellos virus que se especializan en infectar, podríamos llamarlo así, otro tipo de tejido, que es el tejido fetal, ¿ya? El tejido fetal también es un tejido bastante apreciado y apetecido por los virus para infectarlo. Yo diría por dos situaciones principales. Uno, que es un tejido susceptible a la infección viral. En muchos casos el sistema inmune no está desarrollado y por lo tanto la infección de ese tipo de tejido le permite una multiplicación muy eficiente al virus, ¿ya? Tan eficiente que en muchos casos conduce al aborto de
individuo en gestación, pero bueno, el virus logra el objetivo. Muere el, digamos, el feto, digamos, pero se genera una gran cantidad de virus. Pero también hay otro motivo para hacerlo, y es porque como el sistema inmune también está poco desarrollado, poco funcional, hay algunos virus que lo ocupan para generar animales con infección persistente. ¿Ya? El pestivirus, por ejemplo, es un virus que hace esto, infecta a la hembra en gestación, y si lo infecta en una etapa de la gestación específico, cuando el desarrollo del sistema inmune no está maduro, va a ser una infección vertical, ¿cierto? Madre-hijo, y ese individuo que nace va a ser un portador permanente de ese virus. Situación que no es la normalidad para ese virus hace infección aguda. Sin embargo, cuando infecta por vía vertical, algunos animales van a generar infección persistente. Entonces, ahí es la infección digamos, en ese tejido, si lo podemos llamar así, es para lograr otro objetivo, sino es el aumentar la transmisión de esa infección viral en la población de vegetales. Profe, Sí. ¿y qué es lo que dice sobre aborto ahí en la diapositiva? ¿Donde dice ahí muerte embrionaria? Sí. Sí, por eso decía yo el periodo de tiempo en el cual infecta a ese feto. Es un virus que se infecta de manera muy temprana, va a provocar abortos. Si infecta a un periodo más tardío, va a provocar defectos congénitos. Y más tardío no le va a hacer nada, porque el sistema inmune va a estar maduro y por lo tanto el sistema inmune va a defender al animal frente a la infección. Por eso tiene que ser en un periodo muy específico de la gestación, ¿ya? No muy temprano, porque va a provocar aborto, y tampoco muy tardío, porque va a generar otras consecuencias. Tiene que ser, como dice acá, entre los 50 a 100 días de gestación, en el cual, igual, el virus puede provocar aborto, pero en una cierta proporción de los individuos va a generar una infección persistente. Entonces, ¿qué significa MD al lado de inmunotolerante? Justamente donde está apuntando. ¿Acá? Sí, es. Sí. A ver, lo que pasa es que el MD es mucosa lisis, enfermedad de la mucosa. Lo que pasa es que cuando nace un animal en esas condiciones, que tiene una infección persistente y es inmunotolerante porque no desarrolló respuesta inmune frente a ese virus, nace, tiene el virus permanentemente multiplicándose, sin embargo el animal es viable, pero sin embargo puede reinfectarse con un animal, o sea, con un virus antigénicamente similar, pero distinto al que tiene, y ese virus va a generar la muerte del animal. ¿Por qué? Por la enfermedad de la mucosa, es decir, el virus se sobreexpresa, provoca daño tisular masivo y mata al animal, y esa presentación clínica se llama enfermedad de la mucosa. ¿No? Entonces, normalmente esos animales viven poco tiempo, no más de 3 años, la gran mayoría, pero lo suficiente para diseminar el virus en la población. Ok. Hay otros tejidos, bueno, aquí solamente para mostrar la gran diversidad de familias virales que ocupan esta vía de transmisión. Y hay otros tejidos que también son los responsables de las presentaciones clínicas, pero en mucho menos frecuencia. La gran mayoría son enfermedades de tracto respiratorio, digestivo, sistema, digamos, tejido hematopoyético. Sin embargo, los virus que infectan a tejidos más nobles, como puede ser sistema nervioso central, digamos, tejido cardíaco, tejido hepático, no son muy frecuentes. Primero, o sea, por 2 motivos. ¿Cuáles podrían ser esos 2 motivos? Hicimos del paciente nota al infectado del. Claro, atenta contra la viabilidad de los hospederos, ¿cierto? No conviene. ¿Y otro motivo?
potencial, digamos. Que no vale la pena, como que hay lugares de infección que pueden ser más útiles para el virus. Por ahí va la cosa. Sí, pero no vale la pena, llevémonos digamos, a otra expresión, que no es el sitio de entrada. Porque lo ideal para el virus sería por donde entro me multiplico. Porque yo entro y logro mi objetivo de multiplicarme inmediatamente. Entonces ya me complica ir a otro tejido. ¿Ya? Entonces, los virus, digamos, hay pocos virus, se piensa, ¿no? Obviamente todo esto son elucubraciones. Se piensa que porque no es el sitio de entrada y por lo tanto le cuesta llegar a otros tejidos, y adicionalmente a eso, esos tejidos atentan contra la viabilidad de los predios. Entonces, si me multiplico ahí, voy a probablemente provocar una alta mortalidad y no me va a dar tiempo de multiplicarme eficientemente. Igual ocurre, ¿ya? Los parvovirus, digamos, en cachorro provocan infección de tejido cardíaco y muerte, pero no es una condición buscada, porque se da solamente en ese grupo de animales, los cachorros, no los adultos. ¿Ok? Bien. Preguntas, dudas. Ok, entonces nos vemos la próxima. El próximo tenemos la claro. Todavía no sabemos la sala. Yo creo que aquí no debería tocar. Pero todavía no lo han dicho.